Hola queridos amigos, buenas noches, ¿cómo están? Un placer saludarlos una noche más. Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de la luna nueva de Géminis, el mes de Sivan, o de Sivan, no sé cómo se pronuncia, ¿no? ¿Cómo están? Un placer saludarlos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy termina el mes de Iyar, el mes de Tauro, y comienza el mes de Géminis. Menudo mes de Tauro que nos pasamos meditando. ¡Mua! Espero que Géminis venga con una energía, no sé, hermosa. No conozco nada de símbolos, ni de signos, ni de características. No es mi campo. Pero bueno, siempre espero lo mejor. Hola Maggie, hola María Isabel, hola Elizabeth, Daniel, Ana, Virginia, Isabel, Ramón, Fede, Gustavo, Sandra, Angélica, Rocío, Dolores, Emder, Marta, Claudia, Miriam, Susana, Guille, Silvi, Pilar, Bereshit, Karen, María de Lourdes, Nidien, Claudia, María Cristina, Ana, Anita, María, Mariana, Marina, perdón. En el tercero le pegué al nombre, Marina, Patricia, Emder y Mirna. Shabbat Shalom. ¿Cómo están? Un placer saludarlos. Bueno, comencemos. Hoy tenemos un programa cortito, porque es a lo nuestro. Meditación. Hoy es 23 del 5, 29 de Iyar, y mañana 24 del 5, primero de Sivan. Esto es en el calendario gregoriano y el calendario hebreo. Recordemos que el calendario hebreo es luno solar, es decir, tiene doble configuración. Y el calendario solar, bueno, es solar, el gregoriano. De modo que hay cambios entre fechas y fechas. Bien, ¿qué nos depara este mes? Bueno, tenemos la energía. Ya sabemos que cada mes tiene una energía particular. Les reitero, no soy experto, no conozco las características de cada uno de los meses. Pero Sivan, el mes de Géminis, que empieza, tiene una característica que tiene las letras. El signo de Géminis está representado por la letra Zain, y el planeta que rige, que es Mercurio, está representado por la letra Resh. Y además está relacionado el mes de Sivan con la sexta frase de Anabe Joaj. Ahora lo veremos más adelante. De modo que estas letras, Resh para Mercurio, Zain para Géminis, son las letras del mes, las que deberías meditar cada día del mes. Cada día. ¿Por qué? Esto, una forma sencilla de explicar, es como un sobre todo o un piloto, algo que te protege. Es decir, bueno, hay lluvia, no importa, yo voy con mi piloto. Hay sol, no importa, es fresquito, así que me cubre del sol, voy con mi piloto. Hay viento, no importa, es rompeviento, así que tampoco me molesta el viento. O sea, llueva, truena, relampaguea, haya sol, no importa, vos vas protegido. Bueno, estas letras representan eso. No importa qué energía traiga el mes. No importa las fluctuaciones de las energías del mes. Al meditar en estas, y cuando digo meditar, hoy lo meditaremos en meditación cabalística, pero los puedes, ya con verlas es suficiente, es una energía de conexión. Recordemos que no es que este código es lo importante, no. Lo importante es que nuestra alma active esta energía particular que tiene cada una de estas letras. Recordemos que nosotros somos esa energía también. Al visualizarlo o al meditarlo, lo que hacemos es recordarle a nuestra alma: acordate que tenés esta herramienta. Ah, ya me acordé, dice el alma. ¿Cómo no? Vamos a utilizarla. Marina, estoy en México. ¿A qué hora tendría que hacer la meditación? Y a la hora que la hagamos.
La mejor hora es a la hora que lo hagamos. No sé cuándo la haremos, pero llegaremos eventualmente a hacerla. Voy llegando. Hola Anastasia, bienvenida. Muy bien, decíamos en este cuadrito, que les recomiendo que hagan un screenshot de esto, está relacionado con la sexta frase de Anabejoag. La sexta frase de Anabejoag corresponde al mes de, a la Sefirá de Yesod. Yahid Geel Amha Pene Sosrei Kedushateja. Aquí están las frases de Yesod. Recordemos que esta frase nos conecta al deseo de iluminar a otros, nos conecta con la espiritualidad, la paz interior y la tranquilidad dentro de esta energía de la Sefirá Yesod y esta oración de Anabejoag. Bien. Así que estas son las dos herramientas que vamos a meditar hoy. Resh y Zain y las iniciales de la palabra de Yahid Geel Amha Pene Sosrei Kedushateja, es decir, Yud Gimel Lamet P Zain Kuf. Y esto lo meditaremos en 2 estrellas de David correspondientes. Muy bien. ¿Por qué algunas tienen coronita en la cabeza y otras no? Eso es una muy buena pregunta. Esto tiene un nombre, no lo recuerdo, pero me lo voy a anotar para responderte más adelante, porque lo tengo que buscar. El maestro Goslan lo ha explicado, tienen un nombre. Si alguien las sabe, que aquí tenemos gente muy culta. Las coronitas estas que tienen. Acá voy a hacer una observación. Yo tomé estas fuentes, pero yo estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que lo tengo que editar. Con esa, si ustedes miran aquí, ven que esa Yud tiene una coronita. Para mí eso es un invento. No lo puedo probar. Pero para mí eso es un invento de quien hizo esta fuente. Las fuentes son la tipografía. Porque si miramos en las que utiliza el maestro Goslan, la Yud no tiene coronita. ¿Ok? Y no la he visto en ninguna. En las fuentes tendría que revisar, pero no la he visto en ningún lado salvo en este tipo de letras, la Yud con coronita. Para mí es un invento, además que es un invento, pero bueno, no voy a decir nada. Pero bueno, tiene un nombre. Mi querida Rocío, lo averiguo y cuando pueda te lo contesto. Porque no lo recuerdo así de memoria. Gracias, Rocío. Es un código cabalístico también. Hernán, ¿conoces las letras? Entonces, ¿las letras influyen astrológicamente en la carta astral? No tengo idea de cartas astrales. Lo que sí sabemos es que las letras en su combinación influyen sobre las energías del cosmos. No en cambiar el cosmos, sino, como bien lo explicaba antes, en cómo recibes la energía proveniente del cosmos. El maestro Goslan explica que nosotros, al ser creados el sexto día, tenemos predominancia sobre las creaciones anteriores y los planetas fue creado el cuarto. Es decir que nosotros tenemos influencia, no para decir y cambiar todo, aunque lo hemos hecho en algunas meditaciones, pero no le digan a nadie. Lo hemos hecho en algunas meditaciones
es que hemos meditado tanto que ya no recuerdo en qué serie, pero en alguna de las series hemos cambiado, transmutado toda energía. Creo que en esta última de Almas Libres del Mundo hemos hecho esa transformación de las configuraciones astrales, pero no lo recuerdo. Lo que te permite es cambiar cómo tú recibes esa energía. Entonces, al estar en conexión con tu alma, con estas energías, te permite no ser funcional a las energías del cosmos. Entonces puedes alterar esa influencia, no cambiar los decretos afuera, sino cambiar la manera en cómo te llegan a ti. Por eso es que esto puede influir sobre el campo astral o sobre las energías astrales. Pero esto ya sería demasiado, porque cambian a cada segundo, cada minuto, es algo distinto. Hay gente que lo estudia, pero yo la verdad que no lo conozco. Pero es algo que está mutando continuamente. Pero lo que sí podemos saber es que al embebernos de esta energía, por decirlo de alguna manera, estamos generando una especie de filtro que no nos permite que nos lleguen las situaciones de rigor como si no estuviéramos nada. Sí. Bueno, la carta astral es una foto de las configuraciones celestes, claro que sí. Pero no podés cambiar eso. Lo que podés cambiar es cómo recibís esas energías. Y lo probamos varias veces. Y mucha gente de aquí pues lo puede probar, como al meditar, no estas letras, no la letra del mes, no algún nombre en particular, sino que en el conjunto de todas las meditaciones que hemos hecho, notan cambios, pero drásticamente en su realidad. Esos son cambios, eso es alteraciones de las condiciones en las que venía la persona, en su energía y en las condiciones del cosmos. ¡Tum! Lo cambiamos. ¿Por qué? No es que cambió la configuración del cosmos, cambió la configuración de la persona y cómo esa persona interactúa con las energías reinantes. Es lo que estoy explicando, María de Lourdes. Es lo que estoy explicando. Y mucha gente de aquí lo comenta. En los videos anteriores está el comentario de cómo ha cambiado algunas situaciones, cómo se han modificado sus situaciones. Eso es porque cambia la energía de la persona. No es una energía que me viene de algún otro lado, no. Conecto con las energías que están resonando en mí. Estas letras, estas energías, ya están en el alma de cada uno de nosotros. Entonces lo que hacemos es activarlas. Y al estar activados estamos vibrando de una manera diferente. Entonces ya no somos funcionales a lo que está pasando alrededor, ¿no? El ejemplo del piloto, no sé si todos llaman piloto, es como un sobre todo que es impermeable, es liviano, o sea, me protege del viento, de la lluvia, del sol. No me importa si hace frío, calor o qué pasa afuera en el clima. Yo voy con mi piloto, voy con mi gabán o no sé cómo se llama, y voy ahí saltando charcos y silbando bajito. ¿Por qué? Porque sé que estoy protegido. No importa si sale el sol, llueve, hay viento. Si cae piedra y son grandes, corre porque te va a doler. Pero si no, vas protegido. Esto es lo mismo. Es envolverte en una energía que no te permite estar funcional a lo que suceda afuera. Es una metáfora muy simple, pero bueno, creo que se entiende, ¿verdad? Hola Elena, bienvenida. Gracias Hernán, era lo que me estaba dudosa. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a meditar estas dos
Combinaciones: Resh, Zain, Yud, Gimel, Lamed, Pe, Zain, Kuf. Las iniciales de Yahid, Geel, Amha, Pene, Sohrei, Kedushateja. Bien. Gracias por tu explicación, me aclaraste mi duda. Perfecto, María de Lourdes, gracias por la pregunta. Entonces, cuando se intenciona hacia el planeta, ¿también se puede cambiar la forma en que influencian situaciones del pasado? Pero por supuesto, no sé si has estado, Virginia, en las meditaciones que hemos hecho de Almas Libres del Mundo, pero ahí tenés un claro ejemplo de todo lo que hemos... Y wow, me han llegado muchos comentarios de personas que han visto cambios. Yo mismo he vivido experiencias desde hoy temprano que son evidencias sutiles de que lo que meditamos anoche fue ¡pum!, un impacto. Incluso en personas que no estuvieron formalmente en la meditación, personas que su entorno familiar, que ni sabe qué es Kabbalah, ni sabe que meditamos, ni se enteró de lo que hicimos, cambió su energía. De pronto hacen algo que no hicieron nunca en su vida, totalmente distinto en términos de amor, de Gesed. Y me decía, bueno, mirá esto, o sea, nunca pasó en la vida, y pasa. Entonces, como que la energía cambia, y de verdad cambia. Así que Baruch Hashem, si no hicieron la meditación de anoche, el episodio 10 de Almas Libres del Mundo, háganlo. Entonces, bueno, eso, Vir, no he estado, los buscaré. Bueno, están ahí, son hacé el programa de ayer, porque las anteriores son todas preparación para la meditación de anoche. Almas Libres del Mundo, del episodio 1 al 9, es como una introducción de la meditación completa que hicimos en el episodio 10. Virginia, tú has estado en otras meditaciones, así que ve directamente al episodio 10 y haz la meditación. Muchas gracias. Bereshit dice, en la meditación de anoche venía a mi mente el suceso de las Torres Gemelas y lloré por eso. Pues Baruch Hashem, porque ya lo hemos cambiado. Hemos cambiado ese rigor. Hemos sacado el dolor de ese evento tan doloroso. Y ayer fue 22, 2 veces 11. Así que Baruch Hashem Bereshit, porque has venido a tu mente ese momento de dolor para muchos pueblos que se han visto afectados por esa situación. Así que Baruch Hashem, todo ese dolor ha ido desapareciendo de la genética de la humanidad, de la genética emocional. Así que verán cambios en este tiempo, de aquí en adelante, en muchos aspectos. Porque lamentablemente el mundo físico no cambia tan rápido por su densidad. Pero créanme que lo que hicimos ha cambiado profundamente la energía de la humanidad. Y no porque me lo invento, porque lo trabajo día a día con personas y cambian las cosas. Y ayer éramos casi 70 personas, me parece, no me acuerdo, porque fluctúa y nunca sé realmente cuántas personas hay. Pero créanme que fue una grandísima meditación la de anoche, en términos de gesed, de bondad. Así que como siempre, gracias a todos, porque gracias a ustedes las energías del mundo están cambiando. A ustedes. Hola Jamie, ¿cómo estás? Bienvenida. Los amo y los bendigo. Gracias por ser parte de mi vida. Muac, dice. Muy bien, Jamie, gracias por el mensaje. Gracias, Hernán, dice María del Pilar. Fue impactante. Te cuento que hoy me volvieron a dar otra buena noticia. Bueno, ahí lo tienen. María del Pilar es un clarísimo ejemplo, Baruch Hashem, de cómo cambia la energía cuando estás en conexión.
El de ayer me dormí. Bueno, está bien. Hazlo hoy. Te hago una pregunta. ¿Se puede meditar en el agua? Claro que sí. Eso se llama mikveh. Es una de las meditaciones más profundas de purificación que utilizan los cabalistas. Y bueno, en general todo el pueblo judío lo utiliza. Se llama mikveh. Un baño ritual de purificación. Es muy potente. Es muy potente porque la energía del agua es protectora. El agua te protege de las influencias astrales. Por eso, al meditar dentro de la mikveh o del agua, haces como, eso lo explica el maestro Goslan, haces como un sándwich entre el alma que está dentro, simbólicamente, el cuerpo, que es la energía más densa y es la que está expuesta al rigor, y el agua, que es Gesed puro. Entonces, al meditar dentro del mikveh o de las aguas puras, pueden ser aguas abiertas, mar, ríos, lagos, estás como ampliando la potencia de la meditación, porque al estar el cuerpo entre el alma exaltada por las letras y por fuera el agua, se genera un gesed muy fuerte que hace una purificación del cuerpo muy grande. Así que la respuesta es sí, y es muy recomendable. Es más, es muy recomendable hacerlo mientras te duchas. No llevar impreso nada al baño. Jamás llevar impreso nada que tenga letras hebreas al baño. Pero los tenés en tu mente. Te memorizás algunos nombres y los meditas mientras te bañas. Nos estamos sanando y estamos sanando. Yo he visto la diferencia en mi grupo de almas, dice Juliana. Pues Baruch Hashem, Juliana. Han cambiado mi vida y forma de ver todo a mi alrededor. Pues Baruch Hashem. Pero Bereshit dice, pero ahora tengo mucho dolor en mi corazón. Mi peso, el maltrato infantil, mucho niño en sufrimiento. Bueno, pero a ver, esto sería largo de explicar, pero cuidado con, está bien sentir el pesar del sufrimiento de otros, pero cuidado con sentir dolor, porque estás siendo empática de una manera poco adecuada, porque estás sufriendo por otros y el mensaje que estás enviando al universo es de sufrimiento. Entonces, yo también tengo mucha preocupación, no sé si lo notarán en todos los programas que hemos hecho. Claro que sí tengo mucha preocupación y claro que me pesa toda esa situación. Por eso es que hacemos lo que hacemos, por eso es que meditamos lo que meditamos. Pero no me vas a ver sufriendo, ni viviendo dolor, ni teniendo ningún dolor en ninguna parte de mi cuerpo. ¿Por qué? Porque entiendo que todo es parte del proceso de crecimiento de la humanidad, y el dolor es parte del crecimiento de muchas almas. ¿Qué podemos hacer? No sentir dolor por el dolor de otros. Eso está mal, porque vos estás cargándote un dolor que no te corresponde. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Meditar. ¿Acaso no estamos estudiando cómo funciona todo? ¿Acaso no conocemos que los códigos cabalísticos o Anabe Joaj es una potente oración para transmutar y generar cambios profundos en las realidades? Sí. Entonces, ¿por qué sufrir? Si tengo una herramienta. Cuidado con eso, Bereshit, porque puede ser una evasión emocional el sufrimiento. Que eso ya es otro tema. ¿Me sigues la idea? Bien, continuamos. Bien, voy a explicar esto, después sigo porque si no me voy a perder con muchos mensajes. Sigan escribiendo y los leemos más adelante. Pero quiero seguir con los temas, que todavía nos quedan temas importantes.
el nombre de Dios de Géminis, del mes de Géminis. Ya sabemos que cada uno de nosotros tenemos un nombre de Dios de los 72 nombres asociado a nuestro nacimiento. Dependiendo de cuándo hayamos nacido, en este caso, los nacidos bajo el signo de Géminis, tienen un nombre asociado, uno de los 72 nombres asociados a su vida. Y cómo, ahora vamos a ver cómo encontrarlo. Pero lo importante es entender que, este es mi talismán de la suerte. No, ya sabemos que eso en Kabbalah no es así. Es un grave error pensar de esa manera. El nombre con el cual nacemos, que es correspondiente a cómo está la estructura del mundo astral en ese momento, es una pista, es la energía que necesitamos para lograr lo que vinimos a hacer. Esto es como el recurso que te dan desde los cielos para que vos cumplas tu misión. Vos nacés, no nacés en cualquier momento ni en cualquier lugar. Vos nacés en el lugar adecuado, en la hora adecuada. Bueno, hoy está cambiando un poco por una cuestión mercantilista, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero si dejamos que las cosas surjan como deben ser, vos naces a una hora determinada, en un acuerdo con tu madre, para llegar a este mundo a una hora precisa. Ese nombre es la energía, es la pista que vos tenés y la energía que vas a necesitar para llevar adelante ese camino. Esa es la manera de entender estos nombres. ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo sabemos cuál es nuestro nombre? Bueno, vamos a hacer una breve explicación, pero bueno, hay 72 nombres y hay 365 días en el año. Esto es una estructura, no hace falta que lo calculen, simplemente les explico que en esta circunferencia están todos los signos, más o menos, a lo largo de todo el año. Esta circunferencia representa simbólicamente todo el año. El mes de Géminis, si yo hago la división de los 360 grados correspondiente aproximadamente a los 365 días del año, dividido los 72 nombres me da más o menos, me da 5 grados de circunferencia. ¿Qué es esto? Nada, esto es simplemente para explicar que cada uno de los signos tiene 6 nombres de Dios asociados. Entonces, cada uno de los 72 nombres están agrupados en grupos de 6. ¿Caprichoso ese grupo de 6? No, está calculado. Ya hemos presentado en los programas anteriores los signos de Aries, los nombres de Dios correspondientes al signo de Aries, que son los 6 primeros, los nombres de Dios correspondientes al signo de Tauro, que son los 6 siguientes, y estos que están en amarillo son los correspondientes al mes de Géminis. Es decir, que si naciste en Géminis, y ahora vamos a ver por qué tiene tela esto. Si naciste en Géminis, vamos a tener alguno de estos nombres: Yud Zayin Lamed, Mem Bet Hei, Hei Resh Yud, Hei Kuf Mem, Lamed Aleph Vav o Hav Lamed Yud. Alguno de esos 6 te corresponde. Aquí tengo una filmina con los signos de Géminis y los nombres. Esto le doy las gracias a Daniel Cortés, que está por aquí. Un abrazo, gracias Daniel, que me pasó una imagen, que esto lo construyó él, teniendo en cuenta los números de cada nombre y la semana que corresponde a el mes de Géminis. Esto está en el calendario hebreo.
al finalizar el programa vamos a calcular alguna de esas fechas, ¿ok? Esto lo hacemos en una página. Pero, por ejemplo, si naciste entre el 1 y el 5 de Sivan, te corresponde el primer nombre Yud Zayin Lamed. El primero, que correspondiente es a Géminis, ¿verdad? Es este. Es el primero, donde dice Géminis. Yud Zayin Lamed sería el primero de Géminis. Si naciste en la primera semana. En la segunda semana, Mein Bet Hei. En la tercera semana, Hei Resh Yud. En la cuarta, Hei Kuf Mem. En la quinta, Lamed Alef Vav. En la sexta, Haf Lamed Yud. ¿Ok? Al final del programa vamos a sacar una cuenta. Voy a hacer una serie explicando esto para cada signo, porque hay que ir a internet y es engorroso. Hay aplicaciones que te lo hacen, pero bueno, yo la quise probar, pero bueno, en iPhone es de pago y no le voy a pagar a quien hizo la aplicación. En Android me parece que es gratuita, porque hay alternativas web que lo puedes calcular tranquilamente. Lo vamos a hacer al final del programa para todos los geminianos, para que sepan cuál es su signo, cuál es su nombre, perdón. ¿Ok? Esta es la estructura de los 72 nombres y los 6 correspondientes al mes de Géminis. Muy bien, vamos a seguir. Ahora ya nos queda solo meditar, que lo vamos a hacer en breve. Vamos a meditar las letras del mes, Resh Zayin, y las letras iniciales de la sexta frase de Ana Bejoaj, Yahid Ge'el Emha Pene Sosrei Ketushateja, correspondiente a la Sefirat Yesod y al mes de Sivan. Ahí lo ven, sexta frase, Yud Gimel Lamed Pe Zayin Kuf. Eso es lo que meditaremos esta noche. Bien, sigo respondiendo preguntas antes de meditar y luego al final calculamos fechas de nacimiento. ¿Ok? ¿Dónde me había quedado? Ok, María de Lourdes, con la meditación de hoy se me puede ir el problema de vemos. No, eso te va a ir con relajación, mi querida. Te va a ayudar, Silvi, pero si no aminoras tu nivel de estrés, tienes que calmar. Pero va a ayudar, porque vamos a entrar en un estado de relajación profunda, así que va a ayudar. Pero no te puedo decir si se te va a ir ese problemita. Eso es cansancio y estrés y cosas que no has dicho que te han quedado ahí atoradas. Ahora entiendo por qué cuando me estoy bañando en lugar con mucha agua es cuando recibo más info, tal cual. Esto le pasa a todos. Por eso es que cuando te estás bañando tenés más ideas también, sin ir a nada místico. Uy, encontré la solución a algo que me tenía... Porque entras en un estado de... El agua te ayuda a conectar con otro nivel de energía. Por eso decían que no podemos meditar con poca ropa. Ay, no sé. Pero decían que no podemos meditar con poca ropa. Sí, eso lo dicen. Pero bueno, estás dentro del agua. El maestro Goslan, cuando aconseja ir al meditar al mikveh, dice claramente, dice desnudos. Ya cuando estás en el mikveh estás en otro lugar. Y cuando estás en el agua estás en otro lugar. Lo que dije respecto a poca ropa es la meditación en el agua o en la ducha. ¿Entendí mal lo de la regadera? No, entendiste bien. ¿Cómo sería la vestimenta? Si te querés bañar vestido, adelante, va a ser entretenido, pero no es necesario. Tenés que
estar desnudo dentro del agua. Gracias, coach, dice Marta. Gracias a ti. Ok, sí entiendo, dice Brigitte. Genial, me alegro. Pues Baruch Hashem, Brigitte. Cambiar el rumbo de la humanidad a base de la meditación cabalista es lo máximo, dice Joe. Pues Baruch Hashem. Dice uno de mis maestros, ser sensible, no blandengues ni sensibleros. Bueno, no comparto los términos, pero creo que entiendo lo que dice. Rosh Hodesh para todos y el mundo entero, dice Mariela, bienvenida. Yo nací el 19 de junio, ¿pertenezco a Géminis? No tengo idea. Al final vamos a resolver esos misterios del nacimiento. ¿Puedo saber de los nacidos en diciembre? 14 de diciembre. Me encanta cuando decís, bueno, vamos a calcular fecha. Ay, yo quiero saber. Estamos en Géminis. ¿Qué dice aquí? Mes de Nisan. Mes de Géminis. ¿Qué meses? Al final del programa calculamos fechas. De todos. Bueno, no de todos, porque voy a estar hasta pasado mañana. Pero vamos a calcular algunas. El regalo más hermoso recibido. Gracias, gracias Claudia. 6 nombres y cada nombre da una cualidad. Sí. Pero no todos los 6 para cada uno. Cada uno tiene uno, dependiendo de la semana en la que haya nacido. Miriam. Bueno. Gracias, bendiciones. Tengo una pregunta. ¿Por qué el hígado y no el brazo o hacia abajo de la vertical? Kabbalah considera un canal sutil, centro de información y energía. Eso lo he explicado. Tendría que hacer una explicación más. Un video formal. Pero es el hígado porque hay un código cabalístico. Cerebro, corazón, hígado, en hebreo es Moach, Lev, Kaved. Y las iniciales de Moach es Mem, la inicial de Lev es Lamed y la inicial de Kaved, hígado, es Haf. Y ese código es Melech, rey. Forma una palabra que es Melech. Sumado a la Aleph, representada por la luz, que introducimos en el cerebro, el corazón y el hígado, se forma una palabra que es Malach, que es ángel. Por eso es el hígado y no el codo, el dedo índice o el ojo derecho. Tiene código cabalístico. Además, el cerebro es un órgano eléctrico, el corazón un órgano magnético y el hígado es un órgano de materialización. El hígado, Kaved en hebreo también significa pesado, que simboliza la gravedad. Pero además el hígado es un órgano el órgano de la voluntad. Tener problemas de hígado es sinónimo de tener problemas de voluntad. Cuando hay problemas de voluntad, seguramente hay un problema en el hígado. Tiene una energía muy densa el hígado. Es un órgano fundamental para la vida cotidiana. No solamente por su función de purificación, sino por su densidad energética. Por eso, mi querida María Amparo, es el hígado. Moach Lev Kaved. A mí me encanta flotar, dice. Se me hace como levitar. Muy bien, María Isabel. Yo nací en enero, me voy a esperar hasta esa fecha. Después lo vemos. Voy a publicar los videos. Porque encontré una manera de hacerlos que no me representa. Porque como si habrán visto,
hay 3 o 4 videos. Creo que está Aries, Tauro, Géminis. Creo que después viene Leo. Y no hice más. Porque me representaba muy... Se me hacía muy pesado hacer los videos. Pero bueno, encontré una forma simple de hacerlos. Que no me lleva tanto esfuerzo ni tiempo de crear el video. Con la información precisa. Gracias a Daniel, por supuesto. Que me pasó esta planilla. Que bueno, ya todo el trabajo que yo no sabía hacer, que era el de relacionar con el calendario hebreo, me costaba mucho hacer la interrelación entre un calendario y otro, pero bueno, como ya me facilitó esa información el querido Daniel, me permite hacer unos videos más precisos y de manera más sencilla. Así que pronto saldrán todos los signos con cada nombre, porque me los piden mucho. Pero era sumamente pesado hacer los videos. Y además tampoco se entendía bien por el tema de los ángulos. Hay gente que vos le decís, mira, un ángulo que sé yo ya se perdió. No me expliques. Esto es problema de los profesores de matemáticas. No es mi problema, pero bueno, es cierto, a alguien le hablas de ángulos y ya como que se trauma, le aparece la cara de la maestra de matemáticas y se tira abajo de la mesa. No sé qué les pasa con matemáticas, pero bueno. Así que no tendrás que esperar mucho. Voy a hacer esa serie pronto. Ok, dice. Espero que se haya entendido, María Amparo. En algunos videos lo explico con las letras, pero voy a hacer un video específico para esto. Porque sí, hay mucha... Que está explicado. El maestro Goss nos lo ha explicado muchas veces también. Pero bueno, creo que no está accesible esa información tampoco. La meditación de la que habla el maestro Gozan en la Mikveh es debido a una inmersión ritual en purificación estipulada por la Torá. No es un baño común de higiene. Es cierto eso. Pero también funciona, ¿eh? También funciona. Gracias por aclararme la duda sobre la mikveh, dice Fede. Ok, y agradecele a Daniel que ahí tiene. En el mikveh se entra desnudo y se puede meditar, pero en la ducha está la parte del inodoro donde defecamos. No está bien meditar. Bueno, gracias Daniel por esa aclaración. Igual, no todos los baños están así, pero es cierto. Y si se nace con una insuficiencia hepática, bueno, eso tiene que ver ya con el tikkun de la persona. Porque esa insuficiencia hepática no es porque, uy, qué mala suerte que tuvo. Es porque ese desafío es parte del tikkun de esa persona. Que tiene que ver, seguramente es una relación ancestral con los ancestros, porque seguramente esa insuficiencia, si es de nacimiento, tiene que ver con su gestación y tiene que ver con las emociones de su madre. Entonces, hay ahí una línea emocional transgeneracional. Me encanta la matemática, dice Mía. Sí, eso está entendido respecto a la ceremonia entre regadera e inodoro. Perfecto. En una piscina, sí, se puede meditar. No sé las condiciones. Que debe tener, pero mientras sea agua limpias. El maestro Goslan habla de aguas abiertas. Las piscinas, no sé, porque los mikveh no son aguas abiertas, son baños especiales, pero no sé específicamente qué. Ahí tal vez Daniel nos podría aclarar específicamente qué condiciones debería tener la piscina.
Bien. Me encantan las matemáticas, dice Mía, pues fantástico. ¿Hay meditación para bajar de peso? Hay unas meditaciones, sí. Sí, hay algunas meditaciones para eso. No sé si específicamente para bajar de peso, pero sí. Es para que el cuerpo funcione de una manera adecuada para que libere todo lo acumulado. Tendría que buscarla, creo que está en uno de los libros del maestro Goslan. El río Mississippi, bueno, pero tranquila, ¿eh? Hay que ir desnudos, Mía. Así que cuidado. Eso es lo que dice el maestro Goslan, ¿eh? Es lo que dice el maestro Goslan, así que bueno. Hay que averiguar bien dónde. Ok, bueno, vamos a meditar las letras del mes. Vamos a meditar las iniciales de la sexta frase de Anabejoag para conectar con la energía necesaria para llevar adelante el mes de Sivan con la mejor energía. Bueno, ahí Daniel nos comenta estas precauciones, que tiene toda la razón. Así que bueno, hay que prestar atención a eso. Muy bien. Vamos a comenzar a meditar. Recuerden, mujeres en su periodo menstrual, no mediten. Vamos a poner los pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Vamos a inspirar profundamente. Relajamos el cuerpo. Una vez más. Inhalamos profundamente. Relajamos el cuerpo y exhalamos.
Una vez más, inhalamos el cuerpo, inhalamos profundamente. Relajamos el cuerpo y exhalamos. Vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David, de color dorado como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y nos vamos a ver en el centro como una luz blanca. Te visualizas a ti dentro de la estrella de David, de color dorada como los rayos del sol, y te ves iluminado como un haz de luz blanco. Vamos a convocar enfrente de nosotros una nueva estrella de David, donde vamos a convocar a las letras Resh y Zain, las letras del mes de Sivan, del mes de Géminis, para conectar con la energía adecuada para mantener nuestra energía estable a lo largo de todo el mes, sin importar las fluctuaciones de las energías de este mes. Vamos a iluminar la letra Resh. La vemos en nuestra mente en color blanco, iluminada. Vamos a iluminar la letra Zain y la vemos en nuestra mente iluminada. Vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que nos va a conectar con nuestra estrella. Esa luz blanca va a penetrar en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Sube el corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nosotros, imantándose en nuestra alma, generando una altísima vibración de esta energía Resh y Zain, que nos va a mantener estables sin importar la energía que traiga el mes de Sivan, el mes de Géminis. Vamos a convocar una nueva estrella de David enfrente de nosotros, de color dorado como los rayos del sol, tan grande como la nuestra, y en ella vamos a convocar a las iniciales de la sexta frase de Navejoaj, Yahid Ge'el Amha Pene Sosrei Kedushatej. Y vamos a iluminando una a una. Convocamos a la letra Yud, la iluminamos y la vemos en nuestra mente en color blanco. Llamamos a la letra Gimel, la iluminamos. Llamamos a la letra Lamed, la iluminamos. Llamamos a la letra Pei, la iluminamos. Llamamos a la letra Zain, la iluminamos. Llamamos a la letra Kuf, la iluminamos. Y tenemos iluminada esta energía asociada al mes de Sivan, que nos va a permitir llevar a cabo toda nuestra actividad, prevaleciendo sobre cualquier fluctuación de las energías de este mes.
Así que vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz blanca penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que se imantan sobre nuestra alma, generando una altísima vibración, conectando con la energía de la sexta frase de Anabejoaj, con la calma, la tranquilidad y el deseo de iluminar a otros. Y con esta energía iluminando nuestra alma para afrontar este mes con la mejor energía, pese a la energía que traiga el mes, vamos a convocar al planeta Tierra al centro de un gran círculo que vamos a formar entre todos, cada uno en su estrella de David, y en el centro el planeta Tierra. Y vamos a proyectar unas de luz plateado de puro Gesed, con esta energía para iluminar a todas las almas del mundo y ayudarlas a comenzar este mes con la mejor energía y desterrar cualquier rigor que esté escrito para cada alma en este mes de Géminis, en este mes de Sivan. Proyectamos esa luz desde nuestro corazón y vemos cómo impacta sobre la superficie terrestre, generando una altísima vibración completamente, volviendo la Tierra en una bruma plateada que va envolviendo cada una de las almas del mundo, haciéndola vibrar en esta energía de Gesed, haciendo vibrar su alma en Resh Zain, las letras del mes, y en la energía de paz, tranquilidad y de deseo de iluminar y compartir secretos de Kabbalah al mundo entero. Todas las almas del mundo están vibrando en esta energía que les permite comenzar el mes de Sivan totalmente conectados al Creador. Convocamos a Metatron, Sandalfón, humildemente el alma del Mesías, y solicitamos su influencia para que el mundo reciba estas energías y vemos cómo las huestes celestes ayudan, colaboran con sus almas guiadas, para permitirles salir de todo rigor escrito para ellos durante este inicio de este mes. Y vemos la superficie, las profundidades de la tierra, cada alma de este mundo iluminada, envuelta en esta energía de Resh Zain. Y vemos cómo toda la humanidad comienza un mes más de este 2020 saliendo de todo rigor que en este año está en su máxima expresión para la humanidad. Pero vamos prevaleciendo como especie y vamos cada día revelando más luz, más secretos del cielo y conectando las almas más a la esencia del Creador, al amor eterno de Dios.
con esta imagen de las almas iluminadas, vamos a comenzar a respirar profundamente para volver. Inspiramos profundamente y sentimos nuestros brazos, nuestras piernas. Una vez más. Inhalamos profundamente y vamos sintiendo todo nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y abrimos los ojos. Muy bien. Hasta aquí el programa de esta noche. Vayan, por favor, escribiendo sus fechas de nacimiento y fecha, día, mes y año que vamos a calcular los nombres que te corresponden. Por favor, si naciste en este mes, estamos hablando de mayo, creo que hasta el 21 de mayo es Tauro, ¿verdad? O sea, ahora estamos en Géminis y bueno, es que no sé. No es mi fuerte los signos zodiacales. Ok, hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a quien tengan que retirarse. Ya la meditación la hemos hecho. Ahora se quedan los curiosos que quieran ver, a ver qué nombre es mi nombre. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un muy feliz descanso. Me comentan cómo les fue en la meditación para ir también sanando.
Muy bien. Hola Lola, bienvenida. Desde que estoy en estas meditaciones la temperatura de mi cuerpo cambió, especialmente las manos, muy calientes. ¿Por qué? Porque en las palmas de las manos recibimos toda esta energía. Por eso las tenemos siempre con las palmas hacia arriba, porque en las palmas de las manos es donde recibes esta energía, así que por eso es que las sientes más calientes. Qué bonita energía se formó, dice Claudia. Mi formar alimentos, muy práctico para toda la humanidad, es hermoso, qué belleza. Sentí mucha comezón en el torso y en las manos, dice, en la línea recta hasta el codo. Wow. Gracias, me estoy durmiendo. Descansa, Silvi, ve a dormir, ponte los audios que te mandé hace un tiempo. Y duerme con eso. Déjalos que reproduzcan y tu cerebro trabaje para que se vaya limpiando de todas esas carguitas emocionales que vamos teniendo. Ya tengo mi fecha de Hernán, dice muy bien. Arita, genial. Buenas noches. Yo vi que bajaban ángeles, dice Ana María López. Muy bella meditación, mucha paz. Luz verde, campos listos. Siembra de cielo azul, naranja. Wow, qué bello. Bonita meditación, dice Miriam. Ahora la meditación me dejó más relajada y no lloré, dice. Muy bien. Ok, bueno, vamos a comenzar. Aquí voy a poner aquí una página que es la que utilizo para hacer estas conversiones. Les dejaré la página en la descripción del programa y en el comentario, en los comentarios de este video. Esto es muy fácil. Es una dirección larga, pero bueno, se las voy a pegar en el chat, pero igual de todas maneras la dejaré en la descripción del programa. Bueno, veo que me han puesto diciembre, febrero, enero. Menos mal que tenemos 12 meses, si no me pondrían más. Pero bueno, como hoy es sábado y mi misericordia es infinita o casi, vamos a explorar esto. Esto después lo pueden hacer, yo les muestro cómo se hace y lo hacen ustedes. Igual les digo que va a salir una serie con cada mes, con cada fecha para que tengan más precisión. Pero bueno, esto lo pueden hacer ustedes. A ver quién fue el primero. Por aquí, Miriam, 12. Bueno, aquí voy a ver algo. Yo entiendo por mi forma de escribir que el primer número es el día. El segundo es el mes. Y el tercero es el año. O sea que si Miriam dijo 12/06/1955, es este número. ¿Ok? Quienes tengan el hábito de utilizarlo al revés porque usan la nomenclatura anglo, me avisan. Muy bien, Miriam, presta atención porque aquí te va a salir. Si es como entendí bien, 12 de junio de 1955, tu día de nacimiento en el calendario hebreo es el 22 de Sivan del 5715. Si venimos a nuestro cuadro, el 22 estarías en la quinta semana, entre la semana del 21 al 25 de Sivan, es decir, tu nombre sería el Lamet Aleph Bab. ¿Ok? Así es como se calcula. Simple.
Déjenme que voy a alargar esto para que me sea más fácil. Bien. Pude meditar, dice Maggie. Excelente, qué bien. Bueno. Junio. Mariela, 2 de 11 es noviembre. Yo tengo un problema con los con el número de mes y el nombre, porque el mes septiembre, que originalmente era el séptimo, ahora es 9. Octubre, el octavo mes, ahora resulta que es el 10º mes. Entonces, como que el nombre y el número no me coinciden, pero bueno, es porque se ha ido corrigiendo el calendario gregoriano, pero se llama gregoriano por el Papa Gregorio, que fue el último que le hizo la última modificación, que es el que conocemos hoy. Pero bueno, por ahí sí, 11 es noviembre, está bien. ¿Ven? Noviembre de 9, mes 9, noveno mes. Pero bueno, anécdotas. Bien, como ven, no voy a hacerlos a todos, voy a estar hasta pasado mañana. Pero bueno. ¿Para quién? Mariela. 2 de noviembre del 68 sería el 11 de Heshvan de 5729. El mes de Heshvan todavía no lo tengo, porque el primero que hice fue Adar, el segundo Nisan, el tercero Iyar, y ahora estamos en Sivan, así que no lo he hecho a Heshvan, así que no te puedo decir qué nombre, pero bueno, ahí tienes la fecha. Ok, vamos a buscar algo de julio. 21 de julio. 23 de diciembre mía, se me va muy lejos. Pero bueno, voy a hacerlo porque está el 23 aquí. 1998. O sea, diciembre 1998 sería el 4 de Tebet, mi querida mía. Esa sería tu fecha de nacimiento en el calendario hebreo. 4 de Tebet. Junio. Julio. Me parece que te vas a pasar. Pero bueno, vamos a ver. 21 de julio. De 1979. Ven que es muy fácil, ¿eh? Esto lo pongo para 21 de julio del 79 para 26 de Tamuz. Arriet. Enero, noviembre, diciembre, marzo, diciembre. Son todos de diciembre. ¿Qué pasó en diciembre? Bueno, no, en marzo. Estuvieron activos los papis en marzo. 21, 17 de abril. 17 de abril de 1970. A ver si tenemos gente de Géminis aquí. La gente de Géminis está callada. Uno solo es de Géminis. Nisan, no. 17 de abril. Ana María López. El 11 de Nisan. 5 de mayo. A ver, tal vez María del Pilar. ...1978... A ver, María del Pilar, si sos Géminis. No, me parece que esto va a ser Nisan. Nisan.
28 de Nisan. O sea, en vez de ser Tauro, bueno, aunque no sé, sí, Tauro, te correspondería el mes de Aries. María del Pilar. (15/4) junio, 19 de junio. Bueno, está mayo, junio. Puede que funcione. Vamos a ver, 19 de junio de... A ver dónde estaba. 1960. Ven que es importante el año, porque cada año en el calendario hebreo es diferente al siguiente. O sea que hay que saber precisamente el año para saber qué día o en qué mes caíste. Sivan, 24 de Sivan, 19 de junio 1960, 24 de Sivan. Isabel, también estamos aquí en la quinta semana. Lamed Aleph Vav, ese sería tu nombre también, Isabel. Vamos a buscar otro ya para terminar. 25 del 5, supongo que esto es 25 de mayo. 25 de mayo de 1972. Vamos a ver, Emder. 12 de Sivan, 25 de mayo de 1972, 12 de Sivan. O sea que a ti te correspondería el nombre de, en la semana del 11 al 15, Hei Resh Yud. Emder. 12 de Sivan. Estás en la semana del 11 al 15. Hei Resh Yud. Octubre, marzo. Bueno, creo que ya captaron la idea, ¿verdad? Vamos a hacer uno más, a ver si encontramos otro de mayo, junio. 13 de mayo, Lorena. Lola dice mi nieta del 6. Bueno, a ver, vamos a ver el 6 del 6. El 6 del 6 junio de 2007. Uy, menos mal que no nació en el 2006, si no el 6 del 6 del 6 ya me hubiera acojonado. Menos mal. Saben que el 666 es un código cabalístico muy interesante. En el buen sentido. Es un número muy positivo. Relacionado con la verdad. El maestro Aaron... nunca me va a salir ese nombre. Schrödinger, algo así. Si alguien lo conoce. Tiene un video explicando ese secreto. Está muy, muy bonito. 10 de Sivan. Tu nieta Lola. Estaría del 6 al 10. Sería Mem Bet Hei. El nombre que correspondería. Esto después busquen en el canal qué simboliza cada uno de estos nombres. Tienen el video de 5 minutos de visualización. Ahí están cada uno de ellos. Con su... Y están meditado cada uno de ellos con su explicación. Así que en el canal tienen toda la información. Bueno, vamos a ver aquí Lorena. 13 de mayo. Y ya vamos terminando. 1962. Si no, vamos a estar toda la noche viendo fechas. Y esto lo pueden hacer ustedes. Ya tienen la dirección ahí. ¿Qué nos dice? 9 de Iyar. 13 de mayo. 9 de Iyar. Esto está en el mes anterior. Mes de Iyar. Que es el video anterior. Pero bueno, ese no tiene esta codificación, ese video anterior. Así que bueno. Bueno, les pego de nuevo la dirección. Igual la voy a dejar en el...
A ver dónde está. Está aquí. La voy a dejar en los comentarios del video. Pero creo que ya entendieron la idea, ¿verdad? Para calcular. 25 de Nisan, nací el 16 de abril. Dice feliz cumpleaños Adriana. Dice Mía, feliz cumpleaños Adriana. Tú enviaste el enlace en la página. Es una en una ocasión. Sí, lo envié en varias. Pero bueno. Lo sigo enviando porque hay gente nueva que no ha visto los videos anteriores. Así que bueno, ahí les copié. Igual lo voy a dejar en el 28 de febrero, dice Marta. Bueno, estás lejos, no sé qué sea, pero bueno, lo ponemos acá ya para terminar. 28 de febrero 1978 76 1976 28 de febrero del 76, 27 de Adar 1. Ya saben que el calendario hebreo, dependiendo del año, tiene 2 meses de Adar, 1 o 2. Marta sería 27 de Adar 1, 5736. Anótelo para buscar. Cuando salga toda esta información, después en los videos lo pueden buscar. Muy bien, espero que hayan entendido la idea de cómo se busca tu fecha de nacimiento en el calendario hebreo para saber exactamente cuál es tu nombre de los 72 nombres que te corresponden. Así que muchísimas gracias por estar. Recuerden visualizar este nombre, Resh Zain, cada día. Así que le pueden sacar un pantallazo. No hace falta que vayan a ver este video todos los días, pero sí tenerlo a mano. Y también la sexta frase de Anabejoaj. Bien, muchísimas gracias, que tengan una muy feliz jornada, una muy bonita noche y un magnífico descanso, y que mañana amanezcan pletóricos. Y quienes están iniciando el día, que lo disfruten a pleno. Feliz domingo para todos. Tengo rato buscando qué significan las coronas de las letras. Y no puedo quedar en eso, sigo investigando. Bueno, yo lo buscaré. Lo tengo escrito en algún lado, no recuerdo. Pero en estos días lo encontraré y se los explicaré. Siguiendo, por supuesto, las explicaciones del maestro Gosla. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos, que tengan una muy feliz jornada. Gracias, gracias, gracias por meditar una noche más conmigo. Hasta mañana.